Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Las ofrendas. 1. Las ofrendas materiales. La ofrenda de lo que nos pertenece. La preciosa bodichita, que está dotada de tantas cualidades extraordinarias, no surge en ausencia de causas y condiciones. Para que aparezca, es necesario haber reunido todas las causas. Respecto a eso, Nagarjuna dijo que la bodichita aparece cuando se ha completado la acumulación de mérito. Y según Asanga, la bodichita nace en un continuo mental puro. El mejor modo de acumular mérito es hacer ofrendas. Además, la preparación de ofrendas perfectas hace que la mente devenga impoluta. Por eso, cuando en una ocasión algunos tibetanos solicitaron al incomparable Atisa la transmisión del voto de la bodichita, él les dijo que prepararan ofrendas. Y lo hicieron, pero Atisa consideró que eran insuficientes y rehusó concedérsela. Los tibetanos volvieron a preparar ofrendas y Atisha de nuevo se negó. Finalmente prepararon muchas más ofrendas y Atisha, precisando que a duras penas eran suficientes, accedió a darles el voto. Es pues evidente que las ofrendas son muy importantes. Según dijo Atisha, hemos de vivir nuestras posesiones en 3 partes. Dividirlas, guardar una para nuestra subsistencia y usar las otras 2 para hacer ofrendas a las 3 joyas. Las ofrendas en cuestión han de hacerse con las 3 purezas. Primero, la motivación ha de ser pura. Es decir, las ofrendas se hacen a fin de tener o generar en la mente la preciosa bodichita. Segundo, el destinatario de la ofrenda ha de ser puro. Las ofrendas se hacen a los budas, los vagabans, los que así han ido, es decir, a los que han procedido según la realidad última. Se hace asimismo a la joya inmaculada del Dharma sublime, que es la verdad del camino, que libera del apego, y también la verdad de la cesación, el estado libre de apego. Se dice en el comentario de la continuidad suprema lo siguiente: el Dharma tiene la naturaleza de las 2 verdades, estar libre de apego y liberar del apego. La liberación del apego incluye las verdades de la cesación y del camino. Las ofrendas se hacen también a los bodhisattvas, los herederos de los victoriosos, que poseen océanos de buenas cualidades. Por ejemplo, al alcanzar el primer bhumi o estadio de los bodhisattvas poseen 1200 cualidades. En el segundo estadio sublime poseen 12.000 cualidades, y así sucesivamente. Y tercero, las sustancias ofrecidas han de ser puras. Para que una ofrenda sea excelente o perfecta, ha de ser de buena procedencia, de calidad impecable y estar bien preparada y bien presentada. De buena procedencia significa que la ofrenda no se ha conseguido mediante un modo de vida incorrecto ni de acciones dañinas. Las ofrendas son de calidad impecable cuando están limpias, se ofrecen sin orgullo ni ostentación y no han sido estropeadas por la tacañería ni la reluctancia a dar. Si ofrecemos lo mejor que tenemos, lo que estimamos más y consideramos excepcional, la ofrenda actuará como antídoto a la avaricia. Si por otra parte hacemos ofrendas de cosas como queso enmohecido, verduras mustias y cosas similares, nuestro mérito disminuirá. Eso es, por lo tanto, algo que hemos de evitar. Para finalizar, las ofrendas han de prepararse y presentarse con esmero. Los 7 cuencos de las ofrendas han de limpiarse, llenarse adecuadamente, evitando los desniveles, y coloquiar bien alimentos alineados. Llenarlos insuficientemente de agua o granos lleva a la pobreza, y si el agua se desborda, nuestra disciplina degenerará. Si se derrama el agua que se ha ofrecido, se producirán tumores, etc. Las ofrendas han de prepararse y presentarse evitando todos esos defectos. 2. La ofrenda de lo que no pertenece a nadie. Se trata de ofrecer todas las cosas útiles y gratas que vemos o hemos oído decir que hay en las 10 direcciones del universo. Es suficiente ofrecerlas mentalmente recordando cómo son, su nombre o tan solo que existen. De ese modo, de todas las tierras puras o los innumerables territorios donde viven los dioses, los nagas y los seres humanos, podemos ofrecer todas las flores que crecen en el agua y las praderas, lotos blancos, mandarabas, utpalas azules, todos los frutos y los granos que existen, bilwa, mango, cebada, arroz, trigo.
Toda clase de medicinas y sustancias medicinales en todas sus variedades. Plantas, piedras, elixires, tales como el bezoar, la mejor y más potente de las medicinas, y las 6 sustancias benéficas. La joya que colma todos los deseos y las necesidades del mundo, y toda clase de piedras preciosas, lapislázuli, zafiros y demás. Las aguas dotadas de las 8 cualidades descritas en un sutra: agua cristalina, carente de impurezas, fresca, sabrosa, ligera, blanda y que cuando se bebe no daña el estómago ni a la garganta, como el agua del lago Manasarovar y el de los 4 ríos que salen de él en las 4 direcciones: el Ganges al este, el Indo al sur, el Bakshu al oeste y el Sita al norte, y el agua de los 7 mares placenteros. El incomparable Atisha dijo: aquí en el Tíbet el agua es tan buena que ofrecer solo agua es suficiente para acumular mérito. Podemos ofrecer el monte Meru, el rey de las montañas, que está hecho de los 4 materiales preciosos, y también las 7 cadenas montañosas de oro y todas las demás montañas. Los lugares solitarios y deleitables, como los claros del bosque rodeados de sándalos, y otros espacios apacibles y placenteros, poco frecuentados de día y silenciosos de noche, que están limpios como un mandala de turquesas y adornados con toda clase de flores. Los árboles engalanados con flores de diversos colores, tan bonitas como joyas, y toda clase de árboles frutales y parras cuyas ramas se inclinan por el peso de los deliciosos frutos de colores, aromas y sabores excelentes. Podemos ofrecer también la fragancia del sándalo blanco y de otras maderas aromáticas de los reinos de los dioses, de los nagas, de los humanos y demás, los inciensos naturales como el del aloe y los elaborados, los árboles que colman los deseos, como el árbol celestial pariyata, y otros árboles celestiales que satisfacen cualquier deseo, y los árboles enjollados de Sukhavati, y las demás tierras puras, que están hechas de oro, y otros de los 7 materiales preciosos, las diversas cosechas de arroz salvaje y de otros granos que crecen naturalmente sin que nadie haya arado la tierra ni plantado las semillas, y todas las demás cosas bellas y dignas de ser ofrecidas que no han sido mencionadas. Podemos ofrecer los 4 famosos grandes lagos, los inmaculados y resplandecientes lagos de color turquesa y otros grandes lagos adornados con lotos de los 5 colores, y también los numerosos estanques adornados asimismo con lotos, en los que se oyen los melodiosos cantos de las aves acuáticas, como los cisnes, los gansos, de exquisitos plumajes de diversos colores: blanco como las conchas, amarillo como el oro, rojo como el coral, azul como la turquesa. Podemos ofrecer la luz resplandeciente del sol y la luna que brillan en el este, las dulces fragancias que exhalan los bosques de sándalo del sur, las ofrendas celestiales de manteca blanca de las montañas nevadas del oeste, las azules aguas puras y cristalinas de las fuentes de montaña en el norte y cualquier otra cosa que pueda haber. Estas ofrendas, las flores y todo lo demás, tienen 4 características especiales. La primera es que son inconmensurables y se extienden hasta los confines del espacio. La segunda es que no están corrompidas por la negatividad, puesto que no pertenecen a nadie, igual que la riqueza y las posesiones de la gente de Utarakuru. La tercera es que se recrean mentalmente y se ofrecen con la imaginación, considerándolas como bienes propios y sin escatimar nada. Y la cuarta es que los destinatarios de las ofrendas son los budas, los sabios poderosos capaces de actuar física, verbal y mentalmente de modo espontáneo y sin reservas, que son los supremos de los seres humanos y los más valientes de las 6 clases de seres, junto con sus herederos los bodhisattvas. Las ofrendas, además, se hacen de un modo excelente con la intención de que la preciosa bodichita se genere en la mente. Y puesto que las ofrendas se hacen a destinatarios perfectos, aunque sean modestas, producirán un gran resultado. Esto queda ilustrado con la historia del rey Mandata, que llegó a ser un chakrabartín porque ofreció al Buda 7 guisantes, y la historia de Ashoka, que debido a haber depositado en una vida anterior un puñado de arena en el bol del mendicante del Buda, llegó a ser un rey religioso. Por eso en el texto raíz Shantideva pide a los sublimes destinatarios dotados de gran compasión, cuya intención de beneficiar a los seres es inamovible y sincera, que piensen en él con amor y acepten las ofrendas. ¿Cuál es el propósito de hacer esas ofrendas?
Shantideva explica que por no haber practicado la generosidad y otros actos virtuosos en el pasado, carece de mérito. Debido a ello es pobre en su vida actual, el más indigente de los mendigos, y no tiene nada digno de ser ofrecido aparte de lo que acaba de mencionar. Los budas protectores y sus herederos, los bodhisattvas, desde el mismo momento en que generaron la bodhicitta, piensan sin ningún egoísmo únicamente en cómo beneficiar a los demás y desean que todos los seres completen las dos acumulaciones de mérito y sabiduría y purifiquen sus oscurecimientos. Shantideva, por tanto, les pide que, aunque carecen de aferramiento a la realidad de las cosas y no necesitan nada, acepten desde sus moradas puras y por medio de sus poderes milagrosos todas estas ofrendas que no pertenecen a nadie para permitirle purificar sus oscurecimientos y acumular mérito. Se dice que si nosotros somos capaces de hacer ofrendas de este modo, los budas y bodhisattvas, que están dotados de sabiduría, medios hábiles, compasivos e inconcebibles poderes milagrosos, las aceptarán, permitiéndonos así acumular mérito y purificar nuestros oscurecimientos. 3. La ofrenda de nuestro cuerpo. A los budas victoriosos que han vencido a los 4 demonios y a sus herederos los bodhisattvas, Shantideva les ofrece a partir de ese momento y durante todas sus vidas sucesivas, de modo continuo e ininterrumpido, su cuerpo, el actual y los sucesivos, que es algo tan preciado y necesario para él. Suplica a los héroes supremos, los budas y los bodhisattvas, los señores de las 3 familias y demás, que lo acepten por completo y lo consideren suyo. Habiéndose convertido en su siervo, lleno de respeto de cuerpo, palabra y mente, se compromete a cumplir sus deseos. Si lo aceptan por completo, hacen de él uno de sus servidores y lo consideran suyo. Shantideva promete que para complacerlos, aunque él está aún en el samsara, trabajará para beneficiar a todos los seres y conseguir su felicidad sin tener miedo de los sufrimientos de la existencia, y para purificar todas las acciones negativas del pasado y dejarlas atrás, puesto que se da cuenta de que las acciones dañinas que ha cometido son perjudiciales para el prestigio y la reputación de los budas y los bodhisattvas, y que además, debido a ellas, no solo no podrá ayudarse a sí mismo, sino que por descontado tampoco podrá ayudar a los demás, las confiesa todas y toma la resolución de que en adelante no volverá a cometerlas. Se dice que ofrecer nuestro propio cuerpo es la mejor protección frente a los resultados de los actos negativos anteriores. 2. Las ofrendas creadas mentalmente. 1. La ofrenda de la ablución. Esta ofrenda se hace según una costumbre profana de la antigua India y consiste en abluciones que se hacen antes y después de las comidas. En estas abluciones se lavan los pies de los invitados, se les unta de perfume, se les adorna la cabeza con guirnaldas de flores, etc. Para purificar las impurezas del cuerpo, la palabra y la mente de los demás y de sí mismo, se ofrece una ablución a los budas y bodhisattvas, aunque a ellos no les manche ningún defecto. En el espacio ante nosotros, imaginamos una o más salas de baño deliciosamente perfumadas con sándalo, alcánfor y otras sustancias. El suelo es un bello mosaico hecho de 5 clases de cristal, transparente e impoluto, que brilla resplandeciente. Su superficie es perfectamente lisa, y todos los desaguas se han cerrado con tapones. Hay 4 espléndidas columnas cuyo color corresponde al del punto cardinal respectivo, resplandeciendo con el brillo multicolor del cristal y de las 7 clases de piedras preciosas de las que están hechas. Las bases de estas columnas están unidas por una pared que llega a la altura de la cintura de un hombre y cuya función es la de retener el agua. Encima hay 4 pasamanos que unen las columnas entre sí. Todo está cubierto por un techo que está adornado de doseles relucientes hechos de 5 clases de perlas y otras joyas, y asimismo de cintas, parasoles, banderas de la victoria, banderolas, festones, colgantes y otros adornos sumamente bellos. En el centro del techo hay una apertura y sobre ella un tejado como el de las pagodas, apoyado sobre pequeños pilares y coronado en su cúspide de una joya que otorga los deseos. Imaginamos también que en el interior de estas salas de baño hay tronos hechos de joyas preciosas. Llegan entonces los tathagatas, aquellos que han procedido según la realidad última.
Aunque su mente nunca se separa de la sabiduría del Dharmakaya, aparecen según las necesidades de los seres en el Rupakaya o cuerpo de la forma, manifestación ilusoria de la sabiduría primordial. Vienen acompañados de un séquito incalculable de sus herederos, los bodhisattvas, y dejan sus vestimentas sobre los posamanos descritos anteriormente. Entonces, visualizándonos en nuestra propia forma o en la forma de diosas de ofrecimiento emanadas, les ofrecemos telas de baño de color blanco traslúcido y los cubrimos con ellas. Luego los bañamos vertiendo sobre ellos múltiples vasijas, espléndidas y de gran tamaño, hechas de lapislázuli y otros materiales preciosos, que están llenos las 2/3 partes de agua fragante y agradable, que contienen sustancias limpiadoras y perfumes. Al mismo tiempo, en las luminosas terrazas del exterior de las salas de baño, bellísimas diosas de ofrecimiento cantan melodiosas canciones de alabanzas que recuerdan los actos de los Budas, mientras que otras diosas tocan flautas, tambores y otros instrumentos musicales. Esta es la ofrenda del baño. Cuando se quitan los tapones que retienen el agua del baño, imaginemos que esa agua del baño cae del cielo y purifica todos los actos negativos y oscurecimientos de todos los seres, incluidos nosotros mismos que nos encontramos debajo. Especialmente este agua elimina todas las malas intenciones y los actos violentos y dañinos de los dioses locales, los espíritus dueños del lugar, los espíritus malignos, los demonios bebedores de sangre y todo tipo de fuerzas dañinas que producen enfermedades, por lo que desaparecen todas las enfermedades de los hombres y los animales, y la preciosa bodichita surge en la mente de todos. Tras haber bañado a los Budas y los Bodhisattvas, secamos sus cuerpos con telas celestiales, sedas de Benarés y otros paños de calidad inigualable, todos limpios, impolutos e impregnados de fragantes polvos medicinales. Todas estas vestimentas, ropas de baño y paños para secarlos se transformarán ahora en bendiciones y logros en forma de luz roja que se disuelve en el espacio entre nuestras cejas y en el de todos los demás seres. Al visualizar eso, imaginemos que obtenemos todas las cualidades de la sabiduría primordial. Después de haber secado sus cuerpos a los nirmanakayas de los Budas, que se manifiestan libres de apego, llevando el atavío de los que han renunciado, les ofrecemos los 13 artículos que usa un monje. Como las 3 prendas del hábito monástico debidamente teñidas con los colores permitidos: azul, rojo y azafrán. Se ofrecen cientos de miles de estas preciosas prendas impregnadas de perfumes exquisitos. A los ambogakayas, que se manifiestan con el aspecto de chakrabartins acostumbrados a disfrutar de los placeres, les ofrecemos las 5 prendas de seda hechas de tejidos celestiales de un valor inestimable, vaporosas, suaves al tacto y de colores y dibujos diversos. La chaqueta de manga corta que proporciona al cuerpo la felicidad de la concentración, la prenda de arriba hecha de seda blanca con adornos dorados, la prenda multicolor de abajo, las cintas de diferentes sedas y la faja. La chaqueta de manga corta se puede reemplazar por un chal de seda. Mientras ofrecemos estas prendas de vestir, deseamos que todos los seres, incluidos nosotros mismos, logremos las prendas del sentido de la vergüenza ante uno mismo y el sentido de la vergüenza ante los demás. Y también ofrecemos cientos de veces los 8 ornamentos preciosos: la diadema de oro con incrustaciones de lapislázuli y otras piedras preciosas, los pendientes, la gargantilla, los collares corto y largo, los brazaletes, las ajorcas para los tobillos y el cinturón. Con esas ofrendas se adornan a los sublimes Samantabhadra, Manjugosha, Avalokitesvara, el Señor del Mundo, y a los demás: Vajrapani, Sitikarva, Maitreya, Akashakarva y Sarvanivarana Vishkambin. Al hacerlo, deseamos que todos los seres obtengamos los ornamentos de las marcas mayores y menores de la iluminación. 2. La ofrenda de los objetos gratos a los sentidos. El tesoro de la Abhidharma dice: los 4 continentes, el sol y la luna, el monte Meru, los cielos de los dioses del reino del deseo y de la forma pura, todo ello multiplicado por 1000 forman un kilocosmos. Al multiplicarlo de nuevo por 1000, se obtiene 1.000.000 de mundos o megacosmos, al que se denomina universo intermedio.
y este universo intermedio multiplicado por 1000 constituye un gigacosmos. Con agua fresca y perfumada de sándalo blanco y otros aromas exquisitos, cuya fragancia llega hasta los límites inconmensurables de 1000 millones de mundos y que está contenida en recipientes hechos de materiales preciosos, conchas, madreperlas, etc. Las diosas de ofrecimiento untan los cuerpos de los poderosos sabios, los budas y los bodhisattvas, para que no haya polvo sobre ellos. Estos brillan como si se hubiese limpiado con un paño de seda de oro puro que ha sido refinado y pulido fundiéndolo 16 veces y posteriormente abrillantado con diversas sustancias limpiadoras. Reducen luminosos en sí mismos e irradian luz a su alrededor. Visualizando eso, deseamos que todos los seres, incluidos nosotros mismos, adquiramos una piel dorada, que es una de las marcas excelentes de la budeidad. Ante los budas, señores de los sabios, que son los destinatarios supremos de las ofrendas, se colocan flores deleitables de formas y colores perfectos. Las mandarabas celestiales, los lotos y las utpalas de los mundos humano y divino, junto con todas las flores perfumadas y resplandecientes que puedan encontrarse en los reinos de los dioses, los nagas, los humanos y también en las tierras puras. Esparcidas por el espacio, adquieren la forma de palacios, palios, banderas, parasoles, banderas de la victoria y mandalas que se ofrecen a los nirmanakayas de los budas, que se manifiestan como seres libres de apego. Luego las flores descienden como una lluvia, son empujadas por el viento y devienen una ofrenda para todos los victoriosos de las 10 direcciones del espacio. A los ambogakayas de los budas, que se manifiestan como seres que disfrutan de los placeres, se ofrecen hermosas guirnaldas de 5 clases de flores ensartadas con destreza, como lo hacen los expertos artesanos, junto con otros ornamentos diversos. Al hacer esas ofrendas, deseamos que en todos los seres, incluidos nosotros mismos, florezcan las flores de los 7 elementos que llevan a la iluminación. Ofreceremos los mejores inciensos naturales y manufacturados, hechos de sándalo, esencia de serpiente, de aloe negro y de otras sustancias, cuyo aroma exquisito, que embelesa la mente de quienes lo huelen, llena el espacio en todas las direcciones. Las espesas nubes de humo procedente de la combustión del incienso, en varitas, en polvo, toman la forma de sílabas semilla y de los 7 atributos de la realeza. El viento los esparce en 10 direcciones y se ofrecen con respecto a los victoriosos y a sus herederos, que se deleitan con ellos. Al hacer esas ofrendas, deseamos que este perfume elimine el sufrimiento de todos los seres, incluidos nosotros mismos, y nos colme de felicidad, y que la fragancia de la disciplina ética que tanto complace a los budas nos impregne la mente. Ofrecemos también manjares celestiales, arroces de 100 sabores, bebidas de néctares, las 3 sustancias blancas y las 3 dulces, y demás exquisiteces de colores, aromas y sabores perfectos. Comida celestial en este contexto se refiere a que es digna de ser comida por un rey, que ha sido preparada con agua no contaminada. En resumen, se les ofrece en sus boles de mendicante y también en platos enjollados y demás recipientes toda clase de comida y bebida que pueda desearse. Al hacer estas ofrendas, deseamos que todos los seres, nosotros mismos incluidos, adquiramos el supremo alimento de la concentración. Hacemos una ofrenda mental de luz emitida por las preciosas lámparas de lapislázuli y otros materiales preciosos que están albergadas dentro de multitud de bellos lotos bien alineados y hechos del oro más puro, que ilumina día y noche todo el universo. Visualizamos que cada una de estas lámparas que ofrecemos es tan grande como el gigacosmos, su mecha tan alta como el monte Meru, el aceite tan abundante como un gran océano, y su luz de 5 colores llena todo el espacio. Y deseamos que gracias a esta ofrenda se disipen todas las tinieblas de la ignorancia de la naturaleza de los fenómenos, de todos los seres, nosotros mismos incluidos, y todos obtengamos la luz suprema de la sabiduría omnisciente. También ofrecemos una alfombra completamente nivelada de pétalos multicolores y preciosas flores desprovistas de los tallos que se han esparcido sobre el suelo, que está completamente liso. Está hecho de joyas que forman un dibujo de cuadros e impregnado de una capa de perfume del grosor de la piel de un búfalo, y resulta blando y flexible cuando se camina sobre él.
Al hacer esta ofrenda, deseamos que en todos los seres, incluidos nosotros mismos, se engendre la bodichita con una intención tan inamovible como la tierra. Ofrecemos palacios de amplitud y dimensiones arquitectónicas inmensurables. Están hechos de joyas y tienen 500 niveles. En su interior y sobre las terrazas exteriores, las diosas de ofrecimiento cantan alabanzas melodiosas y tocan el laúd y otros instrumentos. Estas residencias están adornadas con multitud de ornamentos, tales como los colgantes y las sartas de perlas rosáceas y diversas gemas preciosas que cuelgan de las bocas de las criaturas marinas y los leones ornamentales situados en los pilares de dentro y fuera del edificio. Todos esos adornos colgantes y las sartas son sumamente bellos, irradian cientos de miles de rayos de luz y sus terminaciones están decoradas con borlas, campanitas y espejos. Los espejos muestran la conducta de los bodhisattvas mientras el sonido de las campanitas la describe. De los canalones de sándalo situados en las esquinas del tejado, desciende continuamente agua perfumada que llena los estanques, en donde diversas aves acuáticas juegan y gorjean melodiosamente. En algunas salas del palacio se encuentran diferentes vestimentas y en otras diversas comidas y bebidas. Hay tronos para sentarse durante el día y divanes para dormir por la noche, en los que se apilan almohadas y sus posesiones secundarias. Día y noche, las lámparas hechas de materiales preciosos irradian una luz que se extiende en todas las direcciones, colmando el espacio inconmensurable. Estas lámparas son así un adorno para el cielo. Todo esto se ofrece a los Budas victoriosos y a sus herederos, los bodhisattvas, cuya naturaleza es compasiva. Y al hacerlo, deseamos que todos los seres, nosotros mismos incluidos, alcancemos la ciudad de la liberación. Ofrecemos también sombrillas preciosas hechas de sedas celestiales y diversas piedras preciosas, con mangos de oro y bellamente decoradas de nudos infinitos, colgantes, sartas de perlas y flecos enjollados en sus bordes. Su aspecto exquisito deleita la vista. Diosas de ofrecimiento, caballos sabios, elefantes y otros seres similares las llevan desplegadas. Estas sombrillas se ofrecen continuamente a los sabios poderosos y a sus herederos, los bodhisattvas, del mismo modo que en el pasado Brahma, estando a la derecha de nuestro maestro compasivo, le ofreció 500 sombrillas de lapislázuli, e Indra, que estaba a su izquierda, le ofreció 500 sombrillas hechas del oro más puro. Deseamos que por esta ofrenda todos los seres, incluidos nosotros mismos, nos cobijemos bajo la refrescante sombra protectora de las 3 joyas y quedemos así protegidos del calor y la angustia del samsara y los reinos inferiores. Hemos de considerar que estas 12 ofrendas creadas mentalmente llenan la totalidad del gigacosmos, aunque nuestra visualización no pueda abarcarlo por completo. Como Shantideva fue un yogi cuya práctica espiritual y cuyo modo de vida fueron extremadamente simples, no dio abundantes enseñanzas sobre las ofrendas materiales. Las ofrendas creadas mentalmente son, por otra parte, el mejor modo para completar sin dificultad una inmensa acumulación de mérito. Estas son las ofrendas de los bodhisattvas hábiles en recursos. No deben subestimarse, sino que por el contrario deben practicarse de modo frecuente. No obstante, no es necesario concentrarte en ellas continuamente como se hace en la meditación de un yidam. Para visualizar meramente durante breves instantes las ofrendas a los Budas y los Bodhisattvas, se puede reunir sin fatigas ni dificultades una gran cantidad de mérito. Así se completarán las acumulaciones y se purificarán los oscurecimientos, la bodichita se engendrará en nuestra mente, entenderemos las enseñanzas y las recordaremos, y desarrollaremos también todas las demás cualidades excelentes. Por lo tanto, es importante visualizar y ofrecer con frecuencia todas estas ofrendas con las que se consigue fácilmente un gran beneficio. Estas ofrendas serán más vastas y puras que cualquier otra ofrenda material, por inmensa que sea, obtenida por medio de un modo de vida equivocado y de acciones negativas, o que las ofrendas hechas con ostentación y orgullo. 3. Las ofrendas hechas por medio de la aspiración. Además, hemos de imaginar que una multitud de otras ofrendas extraordinarias aparecen y permanecen sin interrupción ante los Budas y los Bodhisattvas. Música de toda clase de instrumentos de viento y de percusión, como la de los címbalos dotados de las 8 cualidades, etc.,
música dulce de laúd, como la que tocaba el Kinara Druma, e hizo que incluso Mahakashiapa no pudiera resistirse a bailar. Sonidos fascinantes, como el del tambura de Prava, rey de los Gandharvas, y otras nubes de músicas gratas acompañadas de bailes y melodiosas canciones de alabanza que meramente por oírlas aplacan los sufrimientos de los seres y los colman de felicidad. Nubes aquí tiene la connotación de inmensa abundancia. Así deseamos que todas esas inconmensurables nubes de sonidos melodiosos que llenan todo el universo en las 10 direcciones estén siempre presentes ante los Budas y sus herederos los Bodhisattvas. Deseamos que una lluvia de flores, joyas y todo tipo de cosas preciosas caiga sin cesar sobre la joya del Dharma sublime de transmisión y realización, incluidos todos los volúmenes de las escrituras. Se dice que cuando los Budas y los Bodhisattvas enseñan el Dharma, cae una lluvia de flores. Este fenómeno se denomina el milagro de la aparición del Dharma. Así pues, deseamos que caiga una lluvia de flores cuando las enseñanzas de transmisión se den y reciban. Además, deseamos que caiga igualmente una lluvia de flores siempre que el Dharma de realización se engendre en la mente, del mismo modo que cuando el Buda victorioso alcanzó la iluminación perfecta, los dioses del cielo de lo puro hicieron caer una lluvia de flores. Deseamos que caiga también sobre las estupas, soportes de las ofrendas que son representaciones del Dharmakaya. Hay 8 clases de estupas que conmemoran los 8 grandes hechos del Tathagata. La primera, la estupa de la acumulación de lotos. El rey Suddhodana hizo que se construyera en Kapila cuando nació nuestro maestro. La segunda, la estupa del sometimiento de los demonios o la estupa de la iluminación, fue construida por el rey Bimbisara y otros cuando el Buda alcanzó la iluminación. La tercera, la estupa de las múltiples puertas de buen augurio, fue construida en Varanasi por sus 5 primeros discípulos cuando el Buda hizo girar la rueda del Dharma. La cuarta, la estupa de los milagros, fue construida por los Lichavis en el jardín de Yeta, cuando el Buda sometió a los 6 maestros no budistas. La quinta, la estupa del descenso del reino de los dioses, fue construida en Shankasha por la gente del lugar, cuando el Buda, después de haber enseñado el Dharma a su madre en el cielo de los 33, regresó al reino humano en ese sitio. La sexta, la estupa de la reconciliación, fue construida por la gente de Magadha en el jardín de Venu, después de que el Buda hizo que la comunidad monástica se reconciliara. La séptima, la estupa de la victoria total, fue construida por los mayas en Vaishali, cuando el Buda prolongó su vida en el bendecir su cuerpo físico. Y la octava, la estupa del parinirvana, fue construida en Kushinagar también por los mayas. El Sutra de la Kalpa Afortunada dice: las reliquias del Tathagata se propagarán. Según esta predicción, con cada uno de los 4 colmillos del Buda se construyó una estupa. Una la construyó Brahma, otra los nagas que vivían debajo de la ciudad de Rarok. El rey Kalinka construyó otra, y los Gandharmas de la agradable ciudad de Gandhara otra más. Con las reliquias del Tathagata que llenaban 8 grandes unidades de medida de Magadha y con sus vestimentas, las que fueron quemadas y las que no lo fueron, se construyeron 8 estupas y otros lugares de culto. El rey religioso Ashoka, que había logrado el siddhi ordinario de tener a los yaksas a su servicio, hizo construir 1.000.000 de estupas con reliquias del Buda en 1.000.000 de lugares de este mundo. El bhikshu Akarmatishila, que fue una emanación del rey Songtsengampo, trajo reliquias del Tathagata de la estupa de la acumulación de lotos de la India. Esas reliquias están en la actualidad guardadas entre las cejas de la estatua de Avalokitesvara llamada Yowo Rangyungaden. De la misma estupa, Padmasambhava de Odiyana, el segundo Buda, extrajo por medio de sus poderes milagrosos toda una medida de reliquias y las depositó en la estupa blanca de Samye. Esas reliquias se multiplican y en la actualidad los seres afortunados pueden encontrarlas. Deseamos asimismo que caiga esa lluvia sobre todas las imágenes pintadas y las estatuas hayan sido esculpidas o hechas en metal fundido. La primera pintura sobre tela del Tathagata, denominada la imagen creada por rayos de luz, fue autorizada por el Tathagata y estableció en la verdad del camino de la visión a la joven ceilanesa Parra de Perlas. Vishvakarma,
el rey de los artistas, hizo entre otras una estatua del Buda de joyas y materias preciosas que representa al Tathagata a los 25 años y que en la actualidad se encuentra en la tierra pura de Tushita. La estatua de Jowo Rinpoche Shakyamuni, que representa al Buda a los 12 años, y la estatua denominada Jowo Mikyo Dorje de Ramoche, que lo representa a los 8 años. Estas dos últimas se encuentran en la actualidad en Lhasa. La estatua de Jowo hecha de madera de sándalo se encuentra en la actualidad en China. Según el Vajrayana de los mantras secretos, se dice que cuando aparezcan las enseñanzas de la gran perfección, se manifiestan tres cosas: la imagen de Vajradhara, surgida espontáneamente y hecha de 101 piedras preciosas, que es la representación del cuerpo iluminado; el Tantra de el Hijo Único de la Doctrina, que es la representación de la palabra iluminada; y el Vajra de 5 varillas, de un codo de alto y hecho de oro o de 101 joyas, que es la representación de la mente iluminada. Estos objetos de 101 joyas, que es la representación, estos objetos aparecen en el cielo encima de los 12 lugares y otros sitios donde se propagan las enseñanzas de la gran perfección. Así pues, hemos de desear que una lluvia de joyas, flores, perfumes, prendas de vestir, adornos, granos y medicinas caigan continuamente como ofrendas sobre todas estas representaciones. Si se observa una disciplina ética pura, todas las aspiraciones que uno hace se cumplen, e incluso si no se cumplen, nos beneficiarán de un modo especial. 4. La ofrenda insuperable. El Bodhisattva Samantabhadra irradiaba desde su corazón cientos de miles de millones de rayos de luz multicolor, tan numerosas como las partículas de polvo de las innumerables tierras puras. Al final de cada rayo producía una emanación de sí mismo que irradiaba a su vez desde el corazón igual número de rayos de luz, con otra emanación de sí mismo al final de cada rayo, hasta que las emanaciones de sí mismo resultaban totalmente incalculables. Cada una de estas emanaciones hacía una serie inconmensurable de ofrendas a los Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Así es la nube de ofrendas de Samantabhadra. Hemos de pensar que hacemos ofrendas a los Tathagatas protectores y a sus herederos los Bodhisattvas del mismo modo que Manjugosa, Samantabhadra y otros Bodhisattvas del 10º estadio de realización hicieron infinitas nubes de ofrendas emanadas a los Budas victoriosos de las 10 direcciones. Como se dice en el Sutra de la Lámpara Preciosa, ofrezco a los grandes seres, los victoriosos, toda clase de flores esparciéndolas por doquier, especialmente sombrillas de flores y arreglos de flores luminosas y resplandecientes. Además, cultivar la bodhicitta, meditar sobre la compasión, recordar las palabras y el significado de las enseñanzas son asimismo ofrendas insuperables por lo que debemos perseverar en ellas. 5. La ofrenda de alabanzas melodiosas. A los Budas dotados de un océano de excelentes cualidades, como las de que su cuerpo está adornado de las marcas mayores y menores, y su voz es tan melodiosa como la de Brahma, y su mente es sabiduría omnisciente, y a sus herederos, los bodhisattvas, alabamos melodiosamente usando un océano ilimitado de recursos, como los 6 métodos de modular la voz: elevación, pausa, fluctuación, deslizamiento, entonación aguda y entonación grave. Deseamos que infinitas nubes de melodiosos cantos de alabanza se eleven continuamente y sin falta hacia los Budas y los Bodhisattvas. Gracias por escuchar. Extraído de la obra La ambrosía de las palabras de Manjushri, un comentario de Bodhicharyavatara de Shantideva, compuesto por Kunsang Pelden. Gracias por escuchar.